Capítulo 57. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Major Academia o Fed/Stenite. Y Miko Toga estaba sentada en sus confines, atada con una camisa de fuerza para la protección de quienes la cuidaban. En su mejor momento, podía entender su forma de preocuparse. Si hubiera tenido la oportunidad, podría haberlos matado de muchas maneras. Gran parte de su tiempo lo pasó fantaseando sobre cómo los asesinaría y qué tan rápido él podría hacerlo. Sin embargo, eso estaba en su mejor momento. Dado el apéndice destrozado que una vez había sido su pie, algo así era mucho más difícil ahora. Muchos dirían que es imposible, pero ella no era simplemente una más entre la multitud. Sería increíblemente difícil, por no decir doloroso, pero definitivamente podría matar a alguien si le dieran la oportunidad. Especialmente los psicólogos que vinieron a inspeccionarla con sus portapapeles y bolígrafos. Sin embargo, los bolígrafos lo hicieron demasiado fácil. Toga se entretenía mucho más con la idea de matar a alguien con uno de los portapapeles que llevaban. Felizmente podía imaginárselos tirados en un charco de sangre de búho después de haber sido asesinados a golpes con su portapapeles. Toga pudo dormir tranquilamente con esos pensamientos en sus sueños. Lamentablemente, la mayoría de las noches estaban llenas de pesadillas. No era raro que ella encontrara sus sueños dentro de un reino aterrador con una interminable variedad de espadas esparcidas por el campo de batalla mientras los rugidos de los gigantes resonaban en el aire. Cuando le explicó lo que había visto a uno de los psicólogos que habían ido a examinarla, él proclamó que nadie tenía tal peculiaridad que pudiera alterar la realidad de tal manera. Él le aseguró que simplemente había visto una alucinación provocada por las heridas que había sufrido. Toga sabía que no era una alucinación. No había experimentado visiones ni oído sonidos imaginarios. Todo había sido real mientras ella se aferraba a la espalda de Ochako. Toga no culpó al psicólogo por no saberlo, después de todo era un idiota. Sin embargo, la verdad de todo esto era que si había alguien capaz de manipular el mundo que los rodeaba hasta tal punto, nada menos que un estudiante, entonces no había manera de que tal cosa se convirtiera en conocimiento público. Esa era una carta de triunfo que podía cambiar todo el rumbo de la batalla en un solo momento como nadie más podía hacerlo. Filtrar esa información al público sería una tontería. Dada la cantidad de peculiaridades que había, Toga podía decir honestamente que esa en particular era una tontería. En su visión periférica, Toga pudo ver a un par de guardias pasando pero no les prestó atención. Eran meros insectos y no merecían su tiempo. Eso fue hasta que uno de ellos habló. No te preocupes por ella, se irá en un par de días. ¿Cómo? No importa. Toga no los llamó para pedir más información, sabiendo que probablemente esperaban esa respuesta. Solo decían algo así cuando ella estaba cerca, lo que significaba que ella en cuestión era definitivamente ella. Sin mencionar que, para empezar, las instalaciones en las que se encontraban no albergaban a tantas mujeres. Si bien desaparecida podía significar varias cosas, dudaba que fueran a ejecutarla. Si bien era una criminal, muy peligrosa, todavía se clasificaba como menor de edad. No quedaría bien a los ojos del público si la buena sociedad la matara. En ese caso, probablemente se refería a que ella abandonó las instalaciones en las que estaba atrapada. ¿Estaba siendo transferida? Era posible y la respuesta más probable. Eso dejó dos preguntas sin respuesta. La pregunta más inmediata era por qué sucedería algo así. Hasta donde ella sabía, esta era una de las instalaciones más seguras del país. Enviarla a un lugar más seguro parecía un punto discutible. En cuyo caso la transferirían por un motivo específico. Sin embargo, ella no sabía cuál era esa razón. Sin embargo, la última pieza del rompecabezas era porque los guardias habían estado diciendo algo así en primer lugar. Parecía demasiado obvio que estaban tratando de hacerla reaccionar, pero seguramente esa no era la única razón. Seguramente no lo habían dicho por decirlo. No te preocupes por ella, se irá en un par de días, repitió Toga en voz baja. Un par de días. Incluso si no podía entender por qué estaba sucediendo, Toga sabía que sucedería en cuestión de horas. En teoría, sería algo insignificante de lo que no tendría que preocuparse.
Casi deseó que fuera una operación sin problemas. Sin embargo, Toga tenía la inmensa sensación de que ella era simplemente una parte de algo mucho más grande. Quizás por eso lo habían dicho en voz alta en primer lugar. Para hacerla sentir más pequeña de lo que ya era. Después de todo, ¿qué tan buena era ella si ni siquiera podía caminar correctamente? Quiero saber cuál es esta actividad, preguntó Aisaba mientras sostenía un sobre en su mano. No venía particularmente a los dormitorios con mucha frecuencia, pero tenía una entrega que hacer. Bueno, comenzó Ojiro mientras consideraba exactamente lo que estaba sucediendo frente a él. Para empezar, Tsuyu le está indicando a Yaoyorozu que haga una serie de objetos diferentes que varían en peso, tamaño y forma. Luego, Midoriya, Bakugo y Rikido tienen que lanzar esos objetos lo más cerca posible para alcanzar una velocidad de 50 millas por hora, razón por la cual Hiro, Tsuyu y Uraraka están sosteniendo los radares. Limitando su rendimiento, afirmó el maestro de aula de la clase 1A. Dado que esos tres eran capaces de realizar ataques que tenían el potencial de derribar edificios, era inteligente lograr que restringieran su nivel de fuerza a un poder que no rompería todos los huesos si se conectara con un cuerpo humano. Los delincuentes debían ser detenidos y, en la medida de lo posible, no era necesario identificarlos en la morgue. Entonces, ¿cuál es el papel de Emilia en todo esto? Está disparando los objetos desde el aire, dijo Ojiro mientras el trío de potencia soltaba sus objetos, adornos navideños de cerámica, si sus ojos estaban en lo cierto. Si bien se elevaron en el aire durante poco más de un segundo, no sobrevivieron mucho más ya que se dispararon varias flechas en rápida sucesión, una tras otra, y los proyectiles se incrustaron en la pared de detrás. Aoyama también lo estaba haciendo, pero su estómago ya no se siente bien después del uso excesivo. Ya veo. Supongo que a él se le ocurrió este ejercicio. No respondas, ya lo sé, afirmó Aisaba, rascándose la nuca con la mano libre. Solo dale esto cuando termine, no voy a esperar hasta que termine su entrenamiento. El profesor titular era más que consciente de que una sesión de formación podía durar horas seguidas, especialmente si participaban tantas personas como había a la vez. Lo haré, dijo Ojiro mientras tomaba el sobre ofrecido. Supongo que es confidencial. No lo abras, advirtió Aisaba antes de despedirse. Mientras tanto, Ojiro simplemente se encogió de hombros. Él, junto con el resto de los estudiantes, estaban conscientes de que Emilia estaba participando con los adultos en algo. Lo que era ese algo bien podría estar escondido dentro del sobre que ahora sostenía. Dada la cantidad de cámaras que siempre estaban observando la premisa, no fue lo suficientemente valiente como para abrirla y provocar la ira potencial de la facultad. Por lo que sabía, bien podrían estar vigilándolo en ese momento para poner a prueba sus niveles de lealtad. Dado todo lo que hizo la academia a lo largo del año escolar, él no dejaría pasar algo como esto. Aunque no tenía la peculiaridad más competente, Ojiro deseaba poder hacer más. No era capaz de realizar ataques de largo alcance, no se adaptaba particularmente a la creación de estrategias y no podía brindar mucho apoyo. Incluso en comparación con el resto de los luchadores de su clase, no estaba en la categoría más fuerte. Aparte de usar su cola para un puñado de ataques sorpresa y para contrarrestarse al lanzar un golpe, realmente no podía eliminar a un enemigo como sus compañeros. Fue al departamento de soporte y preguntó si podían ayudarlo. Sin embargo, sus sugerencias lo habrían obligado a volver a aprender todo desde cero. No sabía si tenía fuerzas para intentar aprender combate aéreo con el uso del jetpack que le ofrecían crear. Había tenido que conformarse con unos guantes que contenían un golpe de alto voltaje, de modo que incluso si solo pudiera conectarse ligeramente con su oponente, todavía causaría un daño grave. Incluso con eso, no sabía si sería suficiente para lo que le esperaba. Rin se sentó a la mesa del comedor, la brava sentada frente a ella. La diminuta humana había buscado su ayuda con respecto a si había o no un atajo para utilizar su don en sí misma. Esto, por supuesto, se había roto cuando Rin preguntó si tal cosa era posible en primer lugar. Ese había sido solo el comienzo mientras el mago lanzaba pregunta tras pregunta en la brava, la joven respondía lo mejor que sabía cada vez.
Después de lo que pareció un maratón, Rin dejó de hacer preguntas y se tomó el tiempo para analizar lo que había escuchado. Incluso sin haber sido originaria de este mundo, Rin había aprendido rápidamente que, si bien las peculiaridades pueden haber sido una cosa a nivel superficial, eso no indicaba que una persona no fuera capaz de evolucionar en lo que era capaz de hacer. Tu peculiaridad funciona en el nivel de amor que sientes por un individuo, afirmó Rin. ¿Alguna vez has intentado usarlo con un miembro de la familia, quizás tus padres? No, admitió la brava. Entonces, hasta donde sabes, solo funciona con respecto a la emoción de sentir amor hacia un individuo a quien adoras, declaró Rin, la brava asintiendo dócilmente ante las palabras de la mujer. Sabiendo cómo la gente se preocupa por sus peculiaridades y cómo éstas actúan casi como un miembro u órgano adicional, supongo que desde muy joven intentaste obligarte a amar a alguien. La brava permaneció en silencio mientras recordaba a todos los jóvenes de los que se había enamorado durante sus años escolares. Cada uno de los cuales había rechazado sus confesiones, ya fuera verbalmente o mediante el uso de notas y poemas. Rin tomó el silencio de la brava como una admisión. Eso significa que, desde una edad temprana, intentaste forzarte a sentir sentimientos hacia las personas. Estos sentimientos te habrían llegado con el tiempo, pero debido a que estaban directamente relacionados con tu peculiaridad, cuando eras niño intentabas desbloquear las emociones que tenías. Poco conocimiento verdadero sobre ello. Con toda honestidad, es sorprendente que todavía puedas funcionar al nivel que lo haces. ¿Qué? Murmuró la brava confundida. La mente humana es algo delicado, explicó Rin. Esa es la razón por la que, si bien podría haber intentado curar a Eri de esa manera, elegí no hacerlo. Las emociones están directamente relacionadas con los recuerdos y alterar un aspecto puede causar todo tipo de caos. Si lo intentara y directamente si alteras la forma en que percibes el amor, muy bien podría cortar el parentesco que compartes con tus padres. La brava se quedó quieta ante el horrible pensamiento. Sin haberlo dicho directamente, Rin efectivamente le había dicho que existían múltiples versiones diferentes del amor. Si su don era capaz de aumentar el poder de sus seres queridos, ¿por qué tenía que limitarse a un solo tipo de amor? Gracias Rin, me has dado mucho en qué pensar, dijo finalmente, saliendo de sus propios pensamientos. No voy a darte una respuesta en particular, no conozco los entresijos de cada peculiaridad que existe, afirmó Rin. Dado que tu peculiaridad está directamente ligada a tus emociones, deberías tomarte los próximos días para descubrir qué es el amor para ti. ¿Se limita a una sola persona? ¿Puedes sentir diferentes niveles de amor? Estas son cosas que, aunque puedo guiarte en una dirección, tendrás que descubrirla por ti mismo. Gracias Rin, dijo la brava mientras se levantaba de la mesa y se alejaba. De hecho, la mujer le había dado mucho en qué pensar. Sin embargo, antes que nada, tenía la desesperada necesidad de llamar a casa. Hacía mucho tiempo que no hablaba con su familia. Esperaba en silencio que, sin importar de qué hablaran, cuando colgaran las últimas palabras de ella fueran, los amo, mamá y papá. No pudo evitar esperar que ellos dijeran que también la amaban. Zirou miró sus suministros. El equipo colocado ante él sobreviviría durante el transcurso del día antes de desaparecer en el vacío de donde vino originalmente. Tenía que asegurarse de tener todo lo que podía necesitar, lo último que quería hacer mientras estaba en el campo era verse obligado a rastrear un nuevo lote de armas. Realmente esperaba que no llegara a tal situación. Sin embargo, si así fuera, sabía que potencialmente podría irse con menos extremidades, siempre que regresara. Había reducido su brazo mecánico hasta el punto de que reaccionaba solo una fracción más lento que su brazo original. Contra un Servant, una fracción de segundo era todo lo que se necesitaba para partirlo por la mitad. Aún así, con su encuentro con Vlad King, había puesto en marcha una serie de acontecimientos. Esta bien podría ser su mayor oportunidad para asestar un duro golpe a la Liga de Villanos, pero causaría un escándalo al hacerlo. Sabía perfectamente cuál era el plan. Después de todo, él había sido quien lo había preparado. Por eso conocía todos los pormenores de cómo conseguiría lo que quería de ello. Lo que él quería y lo que querían los héroes, aunque no les había pedido particularmente su opinión, probablemente no coincidían.
Había terminado de seguir sus reglas. Con solo un puñado de horas en el reloj, Zirou sabía que era hora de jugar su mano. Empaquetando sus pertenencias en una mochila, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, Zirou arrojó el contenido sobre su hombro antes de salir de su habitación. Bajando penosamente el tramo de escaleras, el mago de otro mundo encontró el primer obstáculo. Uno en el que realmente no había pensado mucho dado el alcance de lo que estaba a punto de suceder. Zirou, dijo Hiro lentamente, el estudiante parado directamente en el camino de Zirou hacia la salida. Si fuera solo ella, a Zirou no le habría importado mucho. Dado que cada uno de sus compañeros, cada estudiante de la clase 1A, estaba parado entre él y la puerta que daba al exterior, se encontró temporalmente perplejo. Esto parecía demasiada coincidencia para que todos estuvieran esperándolo y en posición de firmes. Hiro habló de nuevo, interrumpiendo a Zirou de sus pensamientos. ¿A dónde vas? Tengo una misión, afirmó claramente. ¿Es esta una de esas misiones en las que es muy posible que no regreses?, preguntó Hiro, reafirmando su postura. Los ojos de Zirou se agudizaron levemente, pero era evidente para todos los que estaban frente a él. Es muy posible que sea así, dijo lentamente. No tengo intención de morir, pero no puedo ver el futuro. Entonces lo que estás diciendo es que si te detenemos aquí y ahora, aumentaremos tus posibilidades de supervivencia, declaró Hiro mientras el sonido de cuerpos arrastrando los pies resonaba detrás de ella. Zirou desvió su mirada hacia todos los niños presentes. A pesar de la situación que tenían ante ellos, parecían estar preparándose para el peor de los casos. Zirou permitió que un suspiro escapara de sus labios mientras consideraba cuidadosamente sus siguientes palabras. ¿Están todos ustedes preparados para lo que está por suceder?